Bienvenidos de nuevo al programa de capacitación continua de la editorial Jugando Aprendo. Mi nombre es André Álvarez y en esta ocasión tendré el gusto de presentar y desarrollar el tema El entorno como medio de aprendizaje. Sin más preámbulo, iniciemos. Comenzaremos describiendo qué es el entorno, diciendo que principalmente es el conjunto de elementos, circunstancias o factores naturales o sociales que influyen en el desarrollo de las habilidades del ser humano. Este entorno puede definirse o puede desarrollarse de dos formas. El primero, el entorno natural, que se refiere al conjunto de recursos que la naturaleza le brinda al ser humano para desarrollar sus actividades diarias. Y el segundo, el entorno social, que se refiere a las características que imperan o predominan en una comunidad, que también funcionan o sirven para desarrollar las actividades diarias del ser humano. Al entorno también se le puede llamar contexto o ambiente, y es importante describir y decir que cada ser humano posee un propio ambiente definido en el lugar donde nace y crece. Definitivamente el entorno influye directamente en la cultura desarrollada por una persona, al decir que hay un aprendizaje de costumbres, tradiciones, creencias y otro conjunto de rasgos propios que definirán a esta persona o a este grupo social. Se aprende principalmente durante la infancia y sin duda predomina durante toda su vida. Un ser humano es ajeno a su entorno, lo que quiere decir que todos debemos poseer una relación entre individuos y que nadie está ajeno a ese aprendizaje. Juan Jacobo Rousseau, en su teoría naturalista, argumentaba que el ser humano aprende de forma natural, es decir, por instinto, sin presiones y sin obligaciones. Esto quiere decir que cada niño o niña debe aprender de forma natural, siguiendo sus propios intereses y sin ningún tipo de presión. Dentro de los salones de clases, los facilitadores son los encargados de desarrollar estrategias para transformar los entornos y que los niños se sientan en un ambiente natural. Esta teoría también hace énfasis a ser espontáneo, es decir, como lo mencionamos anteriormente, que los niños y las niñas aprendan de forma natural, pero siempre desarrollando un sentido de pertenencia y un sentido de seguir las normas. Dentro de las mismas estrategias que debe desarrollar el facilitador, mencionamos que es importante que respete la libertad de los niños y las niñas. Habiendo analizado este concepto, describiremos ahora qué es un entorno de aprendizaje. Recordemos que definimos el entorno enfocándolo en dos puntos, el entorno natural y el entorno social, hablando generalmente. Pero ahora si lo llevamos a la educación, los entornos son definitivamente un medio de aprendizaje. Respecto a esto, un entorno de aprendizaje se refiere a las ubicaciones físicas, contextuales y culturales en las que los estudiantes puedan desarrollarse y adquirir nuevos conocimientos. Haciendo énfasis en esto, los niños y las niñas pueden aprender en el hogar, pero dentro de la escuela, en el patio del salón, o en el patio, en el salón de clases o en distintos entornos donde exista aire puro y al mismo tiempo puedan observar un paisaje. El entorno también hace referencia a cómo interactúan los estudiantes y a las condiciones que el docente establece. En otras palabras, el maestro o maestra debe diseñar los entornos para que los niños se sientan cómodos y puedan interactuar y por ende aprender. Cada docente tiene la libertad de crear sus propias condiciones, en otras palabras, de crear su propio entorno dentro de su salón de clases. El objetivo es crear un entorno integral de aprendizaje que optimice la capacidad de aprender. Es relevante mencionar que no existe un entorno ideal o un entorno modelo, que cada docente puede adquirir nuevas herramientas para poder desarrollar un entorno único en donde pueda existir diversos elementos que giren en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje. Desarrollar la motivación es importante y un entorno distinto será también un nuevo reto para el docente y poder crearlo. Recordemos que dentro de la educación tradicional, los entornos o los salones de clases, pues básicamente la arquitectura era la misma, los salones iguales, las paredes de un color no llamativo, los escritorios ordenados de una forma tradicional y el docente prácticamente era la persona que solo
expandía o daba conocimientos a los niños y ellos pues prácticamente estaban en una situación de inercia en donde no podían explorar, solo recibir información. Hoy en día, con las nuevas tendencias y corrientes pedagógicas, los niños y las niñas son el centro de la educación y pueden tener el protagonismo. Deben tener ese protagonismo que los haga también sobresalir en base a sus capacidades innatas. Mencionamos que la creatividad es importante para transformar el salón de clases en un lugar o en otro mundo, donde la creatividad sea el punto principal y que no existan barreras en cuanto a la libertad del niño, siempre respetando las normas de convivencia. Todos los recursos son válidos. La transformación por medio de la imaginación hará que el maestro demuestre una creación diferente a lo conocido tradicionalmente. Antes de dar sugerencias respecto a los entornos de aprendizaje, mencionaremos un poco de su evolución. Siempre el entorno ha existido y ha sido un medio de aprendizaje para los niños y las niñas. Importante es mencionar que dependiendo del lugar donde el niño y la niña provenga, así van a ser sus costumbres, sus tradiciones, sus hábitos. Esto es fundamental al momento de crear nuevos entornos. Lo mencionamos anteriormente, la escuela tradicional, en donde todos los niños eran tratados de una misma manera, uniforme, sin tomar en cuenta sus propias capacidades y sus inteligencias múltiples. Ahora bien, dentro de esto mismo desarrollo existe un área cercana donde los niños han desarrollado sus capacidades, pero los elementos que cada entorno incluye han sido diferentes. Es importante también mencionar los elementos del salón de clases en cuanto a que los niños puedan desarrollarse con libertad. Recordemos que en nuestro país existe la multiculturalidad y este podría ser un elemento a tomar en cuenta en la creación de nuestros entornos, sabiendo que debemos darle lugar a cada uno respetando su identidad cultural. Podemos tener dentro de nuestro salón de clases niños de procedencia garífuna, indígena, ladina, mestiza y que deben ser respetados. Que no todos puedan tener los mismos elementos o los mismos aprendizajes porque sin duda vienen de diferentes contextos y de diferentes entornos. Por lo cual, al momento de crear nuevos entornos de aprendizaje, esos elementos debemos incluirlos para todos ser tomados en cuenta. Sin duda todos los niños y las niñas tienen grandes ideas que aportar. Mencionando esto del contexto, ahora sabemos que debemos incluir todas las individualidades que tengamos dentro de nuestro salón de clases. Hablando de estas teorías y de la situación pedagógica y educativa, durante mucho tiempo el conductismo fue clave en la educación. Mencionamos anteriormente, restringía el aprendizaje colaborativo y restringía también el conocimiento propio del niño, basándose en una conducta muchas veces rígida que no daba cabida a la creatividad. Hoy en día, con el surgimiento del constructivismo y de las nuevas pedagogías, sabemos que la interacción entre los niños es importante y que cada uno puede desarrollar sus habilidades de forma distinta. Mencionamos ahora alguna base teórica dentro de estos entornos de aprendizaje y hablaremos un poco acerca de Vygotsky, específicamente de su teoría sociocultural, que se basaba principalmente en la interacción de los niños y las niñas y en esa interacción nace un nuevo conocimiento propio, es decir, que podemos mencionar la base del constructivismo. El ambiente también es importante para esta teoría porque Vygotsky se centra en la cuenta de la situación y del cruce de la zona de desarrollo proximal, es decir, el espacio en lo que el niño hace solo y lo que no conoce. Pasar de eso, de lo que no conoce, a lo que puede conocer y, en otras palabras, un nuevo aprendizaje. El papel que tienen los profesores en esta teoría es bastante relevante porque ellos sirven de apoyo y de orientación para que los niños puedan tomar sus propias decisiones. Es decir, que el maestro o el docente únicamente guía a los niños, pero que ellos desarrollan autonomía
y pueden tomar sus propias decisiones o sus propias elecciones respecto a el aprendizaje que ellos puedan adquirir. En otras palabras, cada uno construye su aprendizaje dentro de sus propias bases o dentro de sus propias ideas. Partiendo de un aprendizaje previo, se adquiere un nuevo aprendizaje o se reestructura ese conocimiento. Vygotsky ejemplificó estos entornos por medio de una metáfora, la metáfora del andamiaje, que consiste en el apoyo temporal de los adultos hacia los niños y niñas, repitiendo una tarea constantemente sin mayor ayuda. Es decir, que en un inicio los adultos ayudan y enseñan a los niños y las niñas a realizar esta actividad, pero posteriormente, a medida que pasa el tiempo, por medio de la repetición, los niños pueden ir desarrollando esta actividad por sí solos, sin necesidad de ayuda. Un ejemplo, cuando se aprende a amarrar las cintas o las correas de los zapatos, en un principio los padres o los adultos son los encargados de enseñar esta acción a los niños y niñas. Pero posteriormente, cuando pasa el tiempo, los niños pueden ir desarrollando esta habilidad por sí solos a través de la práctica hasta que se transforme en un hábito o una actividad bastante normal y no necesiten mayor ayuda para realizarla. Otro autor importante es Steiner y desarrolló el método Waldorf, que se enfocaba en desarrollar las habilidades desde un punto de vista manual y artístico, en donde los niños podían experimentar y expresar sus ideas a través de sus propias habilidades, como la pintura, el canto o, ¿por qué no?, también el dibujo y la escritura. Los docentes siguen siendo guías para esto y necesitan una orientación directa para que los niños puedan sentirse mejor, de una manera que sean un respaldo para ellos. Sin embargo, a pesar de hacer esa orientación, los docentes también dan mucha libertad para que los niños y las niñas puedan expresar sus propias ideas sin ninguna opresión o alguna situación que les genere incomodidad. El método Waldorf se basó de las edades de 3, 4, 5 años y hasta 6 años, que en la educación se basa en el descubrimiento. También posteriormente se estableció que los niños de 2 años pueden adquirir también ya los conocimientos desde esa edad. Es fundamental que los maestros diseñen y creen ambientes que estimulen al aprendizaje y también estimulen las habilidades motoras, donde se aprenden a conocer el medio que los rodea. Por ejemplo, si los docentes llevan al patio a los niños, pueden diseñar algún juego en donde las habilidades motoras puedan estar en evidencia y puedan también ser desarrolladas. Las características del método Waldorf son diversas, principalmente que este método propone crear un ambiente o que las escuelas también creen esos ambientes de prolongación del hogar. En otras palabras, que los niños se sientan cómodos en la escuela tanto como se sienten en su casa y que existan elementos como juguetes, espacios abiertos y colores cálidos que den un ambiente también bastante acogedor y que sea amable con los niños y las niñas. Otra característica, mencionando siempre el ambiente agradable, es que los niños y las niñas disfrutan más de estos ambientes abiertos, con colores agradables, con olores amenos y que sean también un estímulo para aprender mediante la alegría. Una característica más es el desarrollo del material creativo. A través del trabajo cotidiano, los niños pueden crear sus propios materiales, como lo mencionamos anteriormente, principalmente creativos a través del arte, del dibujo, la pintura y otras técnicas artísticas que pueden ser útiles y que este método Waldorf propone para poner en práctica. Por último, este método pretende estimular la enseñanza libre, espontánea y natural, que brinde un soporte en los niños y que puedan crecer de una forma bastante segura, desarrollando su autonomía y sobre todo
que aprenda a desenvolverse en el contexto en donde esté, sea en el hogar o la escuela. El método Waldorf y la teoría naturalista de Rousseau tienen ciertos elementos comunes, principalmente la libertad de aprendizaje y que este aprendizaje debe ser natural y debe ser espontáneo, siempre guiado por el docente, pero respetando la individualidad de cada niño y cada niña para que en el futuro pueda seguir adquiriendo nuevos conocimientos y sobre todo ponerlos en práctica. Otro método importante es el desarrollado por María Montessori, en donde es imprescindible la preparación del aula. Dentro de los programas de la editorial Jugando Aprendo están incluidos elementos como la cajita Montessori, que es importante y que también es basada en este método que pretende que el niño a través de la manipulación pueda adquirir nuevos aprendizajes y sobre todo desarrollar nuevas habilidades. Este método propone diseñar un entorno que divida el aula en rincones de aprendizaje con pequeños elementos de transformación, en donde el niño, cuando cambie de entorno, pueda notar la diferencia y también despertar la creatividad en ellos. Además, promueve la creación de material didáctico que ayude al niño a relacionarse con el mundo en que lo rodea. En otras palabras, que el niño no puede estar aislado del mundo, sino que debe aprender qué significa cada elemento del contexto o de los contextos que le rodea. Por eso es tan importante cuando un niño va de viaje con su familia, observar distintos elementos que quizá no son propios de su contexto. Si el niño es de un área rural, seguramente va a estar muy familiarizado con algunos animales de granja como la vaca y va a poder observarla frecuentemente porque es parte de su contexto. Pero un niño que su contexto sea una ciudad, posiblemente va a conocer la vaca, pero de una manera más teórica porque no ha tenido la oportunidad de observarla directamente, ya que su contexto tiene elementos distintos. Este método también promueve la práctica y la innovación, y para la aplicación de los entornos como medio de aprendizaje, el salón de clases debe transformarse y tomar en cuenta algunos elementos importantes como las características del aula, en este caso las características físicas, podría ser el espacio, la iluminación también. Características de nuestros estudiantes, saber que cada estudiante es distinto, que cada estudiante, cada niño y cada niña aprende de manera distinta, diversa, también respetando las diferencias existentes en cuanto a las costumbres, las tradiciones, pero también enseñando nuevos hábitos importantes para la convivencia diaria. Otra característica se refiere a las competencias de enseñanza-aprendizaje, basados en nuestro CNB y en nuestros libros de la editorial Jugando Aprendo, podemos incluir y enlazar los temas y de los contenidos con la innovación dentro de un entorno de aprendizaje. Entonces, aquí es el momento en donde se integran estos dos elementos para poder cumplir las competencias establecidas. Una característica más se refiere a las actividades que puede representar el apoyo en el aprendizaje. Específicamente, actividades diseñadas por el docente desde el punto de vista que genere un desarrollo en el alumno respetando todas estas características que mencionamos anteriormente, como la diversidad, respetando la edad y los procesos establecidos. Y una característica más se refiere a las estrategias de evaluación progresiva, recordando que se evalúa durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde una evaluación sumativa también, pero principalmente al inicio una evaluación diagnóstica, en donde podemos definir elementos y la situación de aprendizajes previos que los niños ya obtengan o puedan tener. Una evaluación también sumativa que va a ser al final, pero sobre todo una evaluación progresiva que es durante el proceso. Entonces es un aspecto importante que la evaluación debe realizarse durante todo el tiempo
del proceso, no solamente al final, y que los entornos de aprendizaje son una estrategia interesante y muy amigable para poder evaluar a los niños dentro de su propio desarrollo. En otras palabras, que el niño también pueda autoevaluarse y saber cuál ha sido su progreso. Sin duda, transformar el salón de clases o el aula en un entorno de aprendizaje es un gran reto, pero como docentes debemos asumirlos y tratar de imponer y de interactuar para poder desarrollar con cabalidad un nuevo entorno. Mencionaremos algunas características fundamentales que pueden ser útiles y nos pueden dar ayuda para adquirir nuevas ideas. Principalmente iniciaremos describiendo las características del aula. Bueno, sabemos que el aula es el espacio en donde podemos desarrollar la mayoría de tiempo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que tiene ciertas características que en algún momento pueden volver este proceso un poco monótono y quitar alguna situación importante de la estimulación y de la motivación. Para trabajar y tomar en cuenta esa motivación, debemos incluir algunos elementos y tomar en cuenta, por ejemplo, la iluminación, que será útil para que los niños puedan observar de manera adecuada todo lo referente o todo lo que esté integrado dentro de nuestro salón de clases. Otro elemento también podría ser cuidar los olores. Es importante y también puede funcionar como motivación y para despertar interés colocar algunos elementos o propiciar que dentro de nuestra aula existan olores agradables, por ejemplo, a frutas y elementos que a los niños también despierten la imaginación y los niños y las niñas también desarrollen y lo asocien con conocimientos previos. Si tenemos algún elemento, podemos llevar algún día pino, por ejemplo, y esto va a desarrollar en los niños al momento de que sientan o perciban el olor sus conocimientos previos, asociándolo a alguna actividad especial como un cumpleaños o la Navidad. Y algunos otros olores agradables que puedan también reforzar el aprendizaje a través de los sentidos. El color de las paredes es también importante. Se sugiere que el color de las paredes sean agradable para la percepción de los niños y que sea un lugar cómodo que también pueda influir en la estructura de nuestro entorno de aprendizaje. La ubicación de los escritorios o las mesas puede ser también un punto dentro de la arquitectura del salón. Podemos modificarlo y no permanecer estático siempre, sino que variar en las formaciones y poder tener diversos tipos de ordenamiento dentro de nuestra misma aula. Estas características pueden influir directamente en el estudiante porque recordemos que el entorno de aprendizaje debe ser un lugar muy cómodo para el estudiante. En la medida de lo posible también podemos diseñar estrategias para que en un lugar específico los niños puedan tener algún elemento en el que puedan trabajar en el suelo sin lastimarse o ensuciarse. Eso dependerá mucho de la capacidad del docente para diseñar estrategias novedosas, siempre pensando en que el niño ante todo esté cómodo y desarrolle la felicidad, porque al momento de estar feliz y estar contento puede aprender de una manera distinta y puede estar abierto a la percepción de nuevos conocimientos de forma natural y espontánea. Siguiendo con nuestro tema, otro aspecto que podemos tener en cuenta es el mismo orden de nuestro salón, es decir, que aunque variemos en la formación de nuestras mesas o escritorios, esto debe realizarse con un orden adecuado, en silencio, y a los niños indicarles siempre las normas básicas para que respeten estas situaciones. También desarrollamos los valores al momento de trasladarnos de un lugar a otro. Un ejemplo podría ser una formación tradicional de escritorios o mesas, también poder variar y poder formar un círculo en donde aparte de modificar la estructura de la arquitectura del salón, podamos también manejar otros elementos y propiciar el diálogo o el trabajo cooperativo al establecer los escritorios o las mesas, que los niños puedan sentarse en parejas o en grupos de un determinado número
de personas. También es importante fomentar los hábitos que puedan ser útiles para la vida diaria del niño. Tener un lugar específico para que los niños y las niñas puedan dejar colgado su suéter durante el tiempo que no lo necesiten, pero respetando siempre el lugar del compañero y también sabiendo que no podemos dejar las cosas en cualquier lugar. Esto también es una estrategia para fomentar el orden. También reforzando la parte del respeto, cada niño, si tiene un lugar específico en su casillero, es importante también que lo respete y que mantenga ese lugar de una forma ordenada y adecuada, también respetando el espacio de los demás y su propio espacio. Antes, durante y después de cada actividad, debemos también recordar a los niños las normas básicas de limpieza, es decir, que si utilizamos algún espacio en el suelo, después de recortar y pegar, también es importante aprender a dejar limpio ese espacio que nos fue útil. Esto reforzará las normas y mantendrá nuestro entorno de aprendizaje siempre limpio y que siga siendo agradable. Después de utilizar cualquier situación, es importante tener siempre estas normas en cuenta para que los niños y las niñas pues también vayan desarrollando estas otras habilidades que no son ajenas a los entornos, sino que podemos integrarlas. En cuanto a la diversidad del mismo espacio, podemos mencionar que nuestros alumnos vienen de distintos lugares, tienen distintas costumbres y por ende podemos respetarlos. Y debemos también procurar y fomentar el respeto entre los niños de diversos lugares, de diversos entornos, pero posteriormente y fundamentalmente respetar las ideas que generen dentro de esa convivencia pacífica, fomentando siempre la cultura de paz. En este momento vamos a sugerir algunas actividades importantes que puedan ser útiles en la transformación del salón de clases en un entorno de aprendizaje ameno y dinámico. La primera actividad propuesta es el rincón de juegos. Esta actividad se basa en lo innato que es en el ser humano el juego. Desde que el ser humano, los niños y las niñas nacen, a través de sus primeros meses y sus primeros años de vida, la mayoría de cosas que aprende es a través del juego, una actividad fundamental en el desarrollo de sus habilidades y el desarrollo de la adquisición de nuevos conocimientos. El juego es fundamental para los niños y las niñas, por ende, dentro de los centros educativos también es importante dar un espacio para que los niños y las niñas puedan seguir desarrollándose a través de actividades lúdicas. Estas actividades sin duda privilegian el desarrollo de los conocimientos y sobre todo habilidades básicas que son útiles en la vida diaria. Por esto proponemos un rincón de juego. El rincón de juego se basa en determinar un espacio dentro de nuestro salón de clases que específicamente tendrá la función y podemos fomentar en este lugar los juegos. Podemos incluir elementos principales como juegos tradicionales guatemaltecos, juegos de memoria, entre otros, pero sobre todo elementos que no solo van a realizarse juegos, sino que los juegos van a ir enlazados con los contenidos de las unidades y los temas específicos de los libros de la editorial Jugando Aprende. El juego también puede ayudar a socializar y a desarrollar las habilidades básicas como aprender a convivir y aprender a respetar dentro de un entorno, desarrollando empatía y otros valores importantes como la tolerancia y sin duda la responsabilidad. Dentro de la planificación de las actividades, los educadores pueden utilizar diversos elementos que ellos consideren y también estar pendientes de establecer una conexión entre los conocimientos previos del niño y los conocimientos que va a adquirir nuevos. En este caso, basándonos en el constructivismo y en los valores como anteriormente lo mencionamos. El rincón de juegos posee elementos
como el trompo, como los incos, juegos de jacks y algunos otros elementos propios de nuestra cultura guatemalteca, juegos tradicionales de Guatemala, que esto también tiene un objetivo de fomentar la identidad cultural hacia lo autóctono. Entonces podemos utilizar este rincón también a través del juego para fomentar la identidad y los valores sociales, la urbanidad y demás elementos propios. Integrando la actividad con nuestros temas de los libros de la editorial Jugando Aprendo, los rincones de juego pueden adaptarse a cualquier unidad prácticamente, pero sugerimos algunos temas específicos y unidades también específicas como la familia y la vivienda, Sembrando Futuro y Mi País, los cuales podemos encontrar en nuestros libros de la editorial Jugando Aprendo. También, sumándole a esta actividad, podemos jugar y establecer la actividad de adaptación de roles o adoptar roles, que dentro de nuestro rincón de juegos también existen elementos como disfraces, sombreros, algunas situaciones o algunos elementos que puedan ser útiles en alguna actividad para transformar, aparte de nuestro entorno, también una dramatización o alguna situación en la cual los niños y las niñas puedan también expresarse jugando, experimentando y expresando todo lo que ellos puedan sentir o puedan percibir. Adoptar roles puede ser una actividad muy interesante. Por ejemplo, si estamos trabajando el tema de los servidores o los funcionarios públicos, los niños pueden tomar disfraces de bomberos, de policías o de doctores y también interpretar esos personajes durante un periodo de tiempo para que puedan también los demás niños observar las capacidades que cada uno posee. Entonces, el rincón de juego básicamente se le puede dar una libertad para que los niños y las niñas puedan establecer una actividad básicamente propia, sin restricción, pero sabiendo que existen normas claras de convivencia que se deben respetar. Nuestro rincón de juegos también puede integrar elementos propios de la editorial Jugando Aprendo, como la cajita Montessori, mediante la cual en ciertas actividades los niños puedan manipular y poder establecer nuevos conocimientos. Entonces, la cajita Montessori es vital para que los niños y las niñas desarrollen dentro de nuestro entorno también nuevas actividades y nuevas estrategias para desarrollar también nuevas competencias. Recapitulemos en los elementos que sugerimos para que puedan integrar en su rincón de juego. Dependiendo de la edad, los elementos que se pueden integrar son memorias, loterías, cuerdas para saltar, canicas, pelotas de goma, yoyos, yesos para dibujar, juegos de mesa, legos, jacks y por supuesto nuestra cajita Montessori. Además, la libertad y la creatividad de cada docente permitirá cada vez innovar nuevas situaciones para también cambiar los elementos de nuestro rincón de juegos y que durante las diferentes épocas o meses del año estos elementos de juego puedan variar y que los niños siempre se sorprendan a la hora de entrar a nuestro salón de clases. La decoración es importante dentro de un entorno de aprendizaje. La decoración debe tener un sentido pedagógico, es decir, no solo se trata de colocar elementos o dibujos en las paredes de nuestra aula, sino que la decoración debe tener un sentido pedagógico, debe transmitir un mensaje o recordar algún tema a los niños y las niñas. Dentro del programa de la editorial Jugando Aprendo se establecen también estos elementos y la decoración que la editorial provee a los centros educativos y a los maestros está pensado en la orientación que le puede dar, esa orientación pedagógica de este elemento. En cuanto a los niños y las niñas observen el material, también puedan recordar ciertos temas y ciertos contenidos que les serán útiles en su desarrollo diario. Así que los elementos de la editorial son importantes y los invitamos a utilizarlos. Además, algunos temas del libro, por iniciativa propia del docente, puede
crear su propio material de decoración distinto. Y también, como lo dijimos, en la actividad del rincón de juegos, innovar cada periodo de tiempo y cambiar de material. Es importante para despertar siempre el interés de los niños y las niñas. Otra actividad importante a desarrollar es música para todos, que básicamente tiene relación en reproducir distintos tipos de música para que estos sonidos sean parte de nuestro entorno de aprendizaje. En otras palabras, al momento de realizar alguna actividad, los niños puedan también escuchar canciones o diversos sonidos que tengan relación con los temas que están estudiando. Un ejemplo podría ser si están estudiando acerca de la ciudadanía o de las comunidades, establecer sonidos que tengan relación con una ciudad. Por ejemplo, automóviles, tráfico, bocinas de carros o algunos elementos diversos. Y si están estudiando algunos elementos de la comunidad rural, también poder buscar elementos, situaciones, en este caso sonidos que hagan referencia a sonido de pajaritos o de árboles, ríos y el viento. Se va a adaptar a las necesidades que tengamos como docentes. Una idea excelente también dentro de esta actividad de música para todos es reproducir audiolibros, y estos audiolibros pueden también sin duda desarrollar la creatividad en los niños. Y ahora bien, enlazar nuestras dos actividades que hemos sugerido hasta ahora. A la hora de reproducir un audiolibro, también utilizar el rincón de juegos para que los niños puedan buscar algunos disfraces. Si nuestro audiolibro puede mencionar elementos sobre princesas o algunos otros elementos sobre castillos y algunos guerreros valientes, los niños, después de escuchar el audiolibro, pueden buscar en el rincón de juegos los elementos para diseñar su propio disfraz. Y por qué no, durante el tiempo que se reproduce el audiolibro, los niños pueden también realizar un sociodrama para establecer una conexión entre las dos actividades, y también aprovechar el rincón de juegos con la actividad propuesta de música para todos. Otra idea que les proporcionamos es el rincón de higiene. En este rincón, tal como lo hicimos con el rincón de juegos, seleccionaremos un lugar específico dentro de nuestro salón de clases para poder también tener ciertos elementos que promuevan los hábitos de higiene en los niños y las niñas. Crear un ambiente agradable dentro de este rincón es importante para también desarrollar y planificar otras actividades diarias y desarrollar los hábitos que pueden ser lavarse los dientes o limpiar sus zapatos antes de entrar al salón de clases. Además de ser una actividad que transforma nuestro entorno de aprendizaje, es también una actividad que fomenta valores y, en este caso, hábitos indispensables en la vida de los niños y las niñas. Algunos elementos que se pueden incluir dentro de nuestro rincón de aprendizaje o, en este caso, también rincón de higiene, pueden ser pasta dental, cepillos de diente, algunas toallitas húmedas, toallas para secarse las manos y algunos elementos diversos como cepillos para limpiar los zapatos. Además, en este rincón de higiene podemos establecer, mediante el uso de botes de reciclaje, algunos elementos para que los niños puedan clasificar los desechos y poder también cuidar, en este caso, el medio ambiente. Este rincón es útil porque se podrán encontrar los elementos mencionados para promover la higiene. Y además de eso, también podemos incluir otros elementos como una escoba para cuando los niños la necesiten, han trabajado en algún lugar, también ser responsables y saber que esos desechos deben colocarse en su respectivo lugar. También es una idea excelente para fomentar el trabajo en equipo y que los niños puedan sentirse parte de esta integración. Esta actividad podemos enlazarla, el rincón de higiene podemos enlazarlo y adaptarlo con algunas unidades
específicas de los libros de la editorial Jugando Aprendo. Temas específicos podrían ser la identidad propia, hablando específicamente de los hábitos saludables, los hábitos no saludables. Es importante también hacer esa separación y mencionar que, así como existen hábitos saludables, también si no utilizamos bien los elementos de nuestro rincón de higiene, podemos caer en la práctica de hábitos no saludables. Otro tema importante, las medidas de protección en cuanto a la salud, pero específicamente los hábitos de higiene, que el niño sin duda practica en su hogar, pero que también practica dentro del salón, que hoy en día no será un salón, sino lo transformaremos en un rincón de aprendizaje. Nuestra siguiente actividad se basa en la Feria del Sabor. En esta actividad se sugiere involucrar a los niños y las niñas, pero además también a los padres de familia. Solicitaremos a cada estudiante que un día específico lleve a la escuela, centro educativo o colegio un platillo o alimento específico que sea distinto y que podamos observar y en la medida de lo posible también saborear. Transformaremos la arquitectura del salón. Mediante el uso de nuestras mesas o escritorios daremos una especie o formaremos una especie de círculo para que cada padre de familia con su hijo o hija estén establecidos en un lugar e identifiquen su platillo o alimento. Cada uno mencionará los elementos o los ingredientes que posee cada platillo y también mencionará la importancia que tiene para nuestra salud, mencionando alguna vitamina, mineral o carbohidrato que posea. Los padres de familia también ayudarán describiendo algunos factores como el proceso de preparación de estos platillos o estos alimentos. Después de la explicación de todos los niños y las niñas, podremos degustar cada platillo y los niños que han probado podrán describir cuáles son sus impresiones o su percepción acerca de estos alimentos, mencionando, por ejemplo, los olores, los sabores, si es salado, dulce, amargo y demás. Además también de fomentar, enlazándolo con nuestra actividad anterior, fomentar o colocar reproducción de música. En este caso se sugiere una música autóctona, podría ser marimba, para darle un sentido también de identidad. Después los niños y las niñas explicarán cuáles son los elementos de cada platillo, cuál fue su sensación al percibir el olor, cuál fue su sensación al percibir el sabor y cuál fue su sensación también al escuchar la música que tiene relación entonces, en este caso, con los hogares guatemaltecos. Todos dialogaremos y expresaremos nuestras impresiones. Será una actividad muy lúdica, muy amigable. También la integración de padres con sus hijos e hijas hará que esta actividad transforme por completo nuestro entorno de aprendizaje. Nuestra actividad Feria de Sabor puede integrarse a diversos temas y contenidos de los libros de trabajo de la editorial Jugando Aprendo, principalmente las medidas de protección como los sentidos. Vamos a explorar cada situación, como mencionamos, de la degustación de los platillos que llevó cada niño y niña al salón de clases junto con sus padres de familia. Eso hará explorar sin duda los sentidos y poder también transmitir y generar enlazándolo con ese contenido importante. Además, el tema Construyendo nuestra convivencia lo enfocamos a los alimentos desde el punto de vista nutricional. Podemos estudiar en este tema la olla tradicional y todos sus elementos, mencionando principalmente las vitaminas, los minerales y los carbohidratos que son importantes para la nutrición de todas las personas. Si se dan cuenta, lo enlazamos los temas con nuestra actividad, transformamos el entorno y lo convertimos en una verdadera feria del sabor. También como apoyo podemos utilizar las tarjetitas del programa de la editorial Jugando Aprendo para que también los niños observen algunos otros elementos que puedan ser útiles para reforzar nuestra actividad de
la Feria del Sabor. Una actividad más que sugerimos es el intercambio de mascotas. Para este intercambio de mascotas utilizaremos también las tarjetitas mencionadas anteriormente del programa de la editorial Jugando Aprendo, para que cada niño identifique y seleccione una tarjetita que tenga relación con algún animal, de preferencia mascotas. Luego observará sus características, observará también lo que este animal puede realizar o dónde se desenvuelve su entorno o su hábitat, y si este animal lo conoce o ha tenido la experiencia de tener una mascota similar en casa, o definitivamente lo ha visto en la televisión o en algún periódico. Luego, después de este análisis, el niño mencionará las características que tiene este animalito, lo hará a través de un intercambio de ideas. Para este intercambio, el profesor o profesora reproduce una canción relacionada con los animales, y mientras reproduce la canción, los niños pueden ir pasando las tarjetitas. Al momento de terminar la canción, al niño y la niña le quedará una tarjeta distinta a la que él eligió, y también realizará el análisis de observar las características, las cuales va a comparar con el animal que seleccionó y la tarjetita con el animal que le correspondió después de la dinámica de escuchar la canción. Entonces va a comparar las características, por ejemplo, de qué elementos puede subsistir, en qué tipo de clima, qué tipos de alimentos consume, y algunos elementos más como su tipo de reproducción, que en este caso los docentes podrán reforzar. Esta actividad también refuerza los valores, también refuerza la convivencia y desarrolla las habilidades sociales, principalmente aprender a escuchar y aprender a expresar sus ideas de una manera respetuosa y amable. Dentro de la integración de esta actividad con los temas del libro o el programa de la editorial Jugando Aprendo, podemos mencionar ciertas unidades y temas específicos. Por ejemplo, las formas de comunicación y los tipos de vivienda de los animales, específicamente las mascotas. Recordemos que este es un tema bastante llamativo para los niños y las niñas, porque es algo que ellos conocen. Muchos niños y niñas tienen en sus hogares algunas mascotas como perros, gatos, y algunos niños y niñas que han tenido la oportunidad de visitar granjas o el mismo zoológico pueden enlazar esos conocimientos previos que poseen para hoy en día aprender también otro tipo de características en otros animales que hasta el momento para ellos eran desconocidos. Hemos casi terminado con nuestro programa y nuestro tema de los entornos como medios de aprendizaje. Haremos un resumen para recordar los temas específicos que desarrollamos durante este tiempo para poder llegar a una conclusión. Los temas que hoy trabajamos fueron el entorno, que es un entorno, los entornos como medios de aprendizaje, la evolución de los entornos, estudiando algunas teorías de algunos autores, la evolución de los entornos de aprendizaje en los sistemas educativos, mencionando del momento en que los salones o las aulas tradicionales se transforman en un entorno que intervienen elementos como olores, en ocasiones sabores, y sobre todo elementos visuales y manipulativos. También teorías como la teoría sociocultural de Vygotsky, el método Waldorf y método Montessori, los cuales fueron de gran ayuda. Además, también hemos sugerido algunas actividades para transformar el aula en un verdadero entorno de aprendizaje, como el rincón de juegos, en donde los niños a través de actividades lúdicas pueden compartir elementos y desarrollar sus habilidades. El rincón de higiene, en donde los niños también a raíz de la práctica y de los hábitos pueden desarrollar algunas situaciones útiles para su vida, como cepillarse los dientes, peinarse, limpiar sus zapatos y demás elementos propios de los hábitos positivos. Además
de identificar los hábitos negativos que también pueden realizarse en algún momento. La Feria del Sabor, en donde también los niños intercambiaron, compartieron junto con sus padres diferentes platillos, degustaron, escucharon sonidos de marimba, también degustaron y sintieron los olores agradables de los platillos para después dar sus conclusiones, y el intercambio de mascotas que se basó en identificar las características de cada animal, de preferencia un animal o una mascota. Ahora que hemos explorado las características de los entornos como medios de aprendizaje, hemos recorrido una ruta y propuesto actividades para desarrollar principalmente la identidad, los valores, los buenos hábitos, la construcción de un nuevo modelo de aprendizaje y también establecer una interacción en cuanto al docente. Es un guía del proceso, pero que el niño y la niña tienen la libertad de aprender bajo el punto de vista del naturalismo y a través principalmente de las actividades lúdicas. Hemos finalizado con nuestra capacitación referente al módulo 4. Los invitamos desde ya a poder observar nuestro nuevo video referente a nuevos temas en cuanto al desarrollo social y la construcción de los valores y los hábitos para poder diseñar y edificar una cultura de paz. Nos vemos pronto.